Los dioses caminaban entre nosotros y los imperios se alzaban con gloria, donde el nuevo mundo se encontró con el viejo mundo y la historia cambió para siempre, donde el grito de libertad resonó en cada rincón y los héroes forjaron una nación con su sangre y su valentía, donde la tradición se encuentra con la innovación y el pasado vive en cada uno de nosotros. Aquí no solo contamos la historia, la hacemos vibrar. Muy buenas tardes, tengan amigos, compañeros, alumnos y todo público en general. Sean bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast México Inmanente, creado con el objetivo de charlar de una manera amena con diferentes conocedores sobre hechos y procesos relevantes que han marcado la historia de nuestro país, ya que cada etapa, por más lejana que parezca, siempre estará a su sombra. Hoy nos adentraremos en la rica y compleja historia de México, ya que el día de mañana estaremos conmemorando 203 años de la entrada triunfante del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Y este podcast estará enfocado en las palabras de libertad y justicia que esparcieron como pólvora, encendiendo la chispa de la insurrección en un país que había vivido demasiado tiempo bajo el peso del abuso y la desigualdad. En cada rincón de la Nueva España, el eco de ese llamado resonaba, uniendo a personas de diversas clases y etnias en un solo propósito: igualdad entre los españoles, peninsulares y criollos, y más adelante, en la independencia de los novohispanos, de la mano de José María Morelos y Pavón. Yo soy el maestro Raúl Mares y estoy acompañado por nuestro productor de este podcast, Adán Garnica. Hoy tenemos, como ya lo mencionó nuestro productor, un invitado que en lo personal es muy especial y para nuestro productor también, el director e historiador Óscar Negrón, un gran amigo y experto, créanmelo, en esta época de la historia. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. Gracias por estas palabras de inducción. Les agradezco a ambos esta oportunidad. Hace tiempo que dejé el aula, pero nunca se deja la pasión por la historia. Claro, y créenos que cuando vimos esta época, yo le decía al productor, le decía a Dan, al profe, le decía, mira, créeme que yo creo que es una persona primordial y yo creo que es la pieza clave para este segundo episodio del podcast, pues es por bien sabido que muchas de las ocasiones en la enseñanza de la historia, pues aprendimos mucho en esa secundaria 22 de ti. Y pues ahora qué mejor que nos compartas un poquito, ¿verdad? De tu pasión sobre esta época, pero más sobre Morelos. Adelante, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento por la oportunidad. Hoy hablaremos sobre las causas de la independencia, los héroes que la encabezaron y el impacto que tuvo en la construcción de la identidad nacional. Así que prepárense para un recorrido apasionante que nos llevará a revivir la valentía y determinación de nuestros antepasados. Y pues bueno, empecemos con este contexto histórico. Yo creo que es muy primordial entender cuáles fueron las principales causas políticas, sociales, económicas que llevaron al pueblo mexicano, ahora sí mencionado, pero en ese tiempo no, la Nueva España, a buscar la independencia de ese dominio español o en su tiempo de ese gobierno afrancesado que ya le había entregado el trono a Napoleón. Bien, bueno, si recordamos las principales causas, no es solamente factores externos, como bien los acabas de mencionar, eh, la lucha intestina en España en contra de la invasión francesa. Primordialmente podemos establecer que fueron causas externas e internas que terminaron desembocando en el inicio de la lucha armada. Si bien la Nueva España en ese momento atravesaba por un, una crisis económica provocada precisamente por la consolidación de vales reales, que si bien no era otra cosa más que a través de las deudas que los criollos principalmente habían adquirido con la iglesia, y la corona le exige a la iglesia en ese momento que esas deudas pasen a la corona, provoca entonces una crisis
que desemboca en muchas situaciones, principalmente económicas. Otro de los factores era el factor social, la desigualdad social en la cual el criollo, el español americano, mal llamado en ese momento, se siente eh, relegado al segundo término en lo religioso, en lo social y sobre todo en lo político. Se ve la oportunidad entonces de emanciparse de la corona española, ya que para los criollos principalmente, que eran los ilustrados en esta parte del océano, la invasión a España significa que no hay rey. Entonces, para los ideólogos, vamos a decir de los ideólogos tempranos, como Francisco Primo de Verdad y Ramos, como Fray Melchor de Talamantes, como tantos otros que fueron principalmente parte del Ayuntamiento de la Ciudad de México, esos que en algún momento el maestro Krause les llama criollos de primer momento, en 1808, cuando la invasión española, cuando la invasión francesa a España, provoca entonces ese sentimiento de emancipación. Si en España no hay rey, ¿quién nos va a gobernar? Si en España no hay rey, nosotros tenemos la oportunidad de gobernarnos a nosotros mismos. En ese momento se da pues por sentado que los novohispanos podían alcanzar su mayoría de edad políticamente hablando y poderse emancipar de España. Sin embargo, las causas, iniciando con la pregunta principal del tópico, las causas principales podemos establecer que fueron tres. La crisis económica provocada precisamente por la consolidación de avales reales a partir de la invasión napoleónica a España, la desigualdad social, que en ese momento, sin ser un factor primordial, sí se aunó a lo que ya venían viviendo en lo económico, y por último, pues el factor político. El factor político que terminó por desencadenar la lucha en primer lugar. Muchas gracias. Yo creo que es una explicación muy atinada, ¿verdad? De esta primera parte de los primeros pensamientos autónomos, de cómo empieza este contexto histórico, de las causas externas e internas que pasan tanto en Europa como en América, que en la Nueva España. Y si bien entonces ya nos adentraste un poquito al año de 1808 en esos primeros pensamientos autónomos y que se van desarrollando, pero llega el año de 1810, que si bien nosotros por fomentar tal vez esa identidad nacional, empezamos a ver a grandes líderes importantes en el movimiento de independencia, que si bien para algunos inició como un movimiento criollista, para otros continuó por una idea de verdad de independencia en nuestro territorio. Entonces aquí yo te preguntaría que nos apoyaras un poquito más en hablarnos de quiénes fueron algunos de los líderes más importantes del movimiento y qué papel jugaron cada uno de ellos. Hablemos de Hidalgo, en la primera etapa tal vez, Morelos, muy importante, y en la consumación Guerrero. Bien, antes de adentrarnos en el año 10, como bien lo acabas de mencionar, me gustaría también sentar más bien, perdón, un precedente que fue un año antes, de 1809, la primera gran conspiración que se da en favor de la causa emancipadora se dio en la ciudad de Valladolid, entre varios, como bien lo acabas de mencionar tú, criollos ilustrados, entre los que se encuentran los hermanos Michelena, Mariano y Nicolás, Fray García Obeso, y un capitán de las milicias de Dragones de la Reina llamado don José Ignacio de Allende y Unzaga, y que se da pues después de la conspiración del 8, que ni siquiera llegó a conspiración porque los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México abiertamente habían establecido que querían una separación pacífica. Y si recordamos, esa cuestión de 1808 terminó pues, con la destitución del virrey de Iturrigaray y con la Real Audiencia asumiendo el poder. Así que el año 9,
corresponde ya a lo que sería una conspiración propiamente, ahora sí con fines emancipadores, pero con medios bélicos. Esa conspiración de 1809 fue descubierta, obviamente deshecha. Los hermanos Michelena terminaron presos. El capitán Allende, que en ese momento era un importante personaje del Bajío mexicano, eh, termina también como por desistir en ese momento. Sin embargo, lo volvemos a ver en las tertulias literarias de la Casa de los Corregidores en el año de 1810 precisamente. Y originalmente el levantamiento estaba previsto para precisamente el día de San Miguel, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, que eran las fiestas de San Miguel el Grande, aquí en Guanajuato, pero pues se tuvo que adelantar debido a que fue descubierta la conspiración. Y aquí entran también dos personajes que la historia no les ha hecho mucha justicia, que son los hermanos Epigmenio y Emeterio González, dos comerciantes queretanos que habían prestado su almacén, porque ellos eran dueños de un comercio, para esconder las primeras armas con las que iba a iniciar el movimiento independentista. Si recordamos bien, la conspiración pues es descubierta en Querétaro, se da el informe, primero a San Miguel el Grande, de San Miguel se traslada Allende a Dolores a avisarle a Miguel Hidalgo, que pues dicho sea de paso, Hidalgo fue uno de los convencidos acerca de que era el momento de la separación. Sin embargo, aquí es donde viene la primera diferencia entre Hidalgo y Allende, que ya conforme fue avanzando la primera etapa de la lucha, pues se fue haciendo más grande. Allende pugnaba por una separación completa, dado su carácter militar. Hidalgo establecía el cuidar o el mantener la presencia del rey como una figura de autoridad. Sin embargo, en ese momento fueron discusiones más de fondo que de forma. Los dos, por un lado y por el otro, pretendían la separación. Hidalgo, pues eso nos daría para otro podcast. Yo espero en algún momento me vuelvas a invitar para poder hablar de la figura de Hidalgo, no solo como lo pintamos en las fotografías o en las paredes, sino toda la profundidad que se le debe al personaje. La historiografía de unos 40 años hacia acá ha descubierto cosas bastante interesantes, y no solamente como juzgarlo como persona, porque pues cada uno es hijo de su circunstancia, sino precisamente lo que envolvió el movimiento o por qué terminó él encabezando el movimiento. Están el maestro Carlos Cerrejón Peredo con una obra magnífica que sacó para el bicentenario, precisamente dedicado a Miguel Hidalgo, y, y volviendo para no hacernos más grande, porque cada uno de estos personajes de los que me preguntaste tiene para un podcast de 3 o 4 horas, como bien lo dijiste hace un momento. Uh-huh. La figura de Hidalgo la podemos rescatar como aquel párroco ilustrado, criollo, creado en un ambiente en ese momento de clase media alta, y con una sencillez para explicar y con una facilidad de palabra, que con eso tuvo para crear grandes amistades que a la postre fueron sus amigos en el movimiento y sus enemigos. Casos específicos: el mismo intendente de Guanajuato, don Juan Antonio de Rey y Bárcena, el mismo obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, ambos fueron amigos de Hidalgo y ambos terminaron precisamente por condenar su movimiento. Sin embargo, como líder, y eso lo establece se estableció desde que terminó el movimiento de independencia, con los primeros autores como lo fue Lucas Alamán, que conoció personalmente a Miguel Hidalgo y que, a pesar de ser uno de los detractores de Hidalgo, siempre supo reconocer en él ese liderazgo que terminó por guiarlo para iniciar el movimiento de independencia. La figura de Hidalgo
como tal, la podemos establecer en un parangón. En lo que Estados Unidos tiene a Washington, por eso le llaman el padre de la patria. Sin embargo, y retomando un poco el porqué de este podcast para conmemorar el día de mañana el triunfo, él lo planteó en algún momento, palabras más, palabras menos. O sea, aquel que encabeza un movimiento de esta magnitud, pocas veces va a ver su final, y así fue. Tan es así que pues su campaña duró escasos 9 meses. Sin embargo, con todas las circunstancias sociales, políticas, porque Hidalgo era un hombre brillante, según cuentan sus principales biógrafos y gente que lo conoció en ese momento, eh, pudo convencer a personas de Dolores, de San Miguel, de Querétaro, a unirse al movimiento. Más que convencerlos él, su figura como tal. Vamos a hacer la analogía con los adolescentes de, si él va, voy yo. Y él fue precisamente esa figura que el movimiento necesitaba para atraer a más simpatizantes. Dentro de estos primeros héroes, que no caudillos, en ese momento caudillo, ya también en su momento explicaremos la diferencia. Estos primeros caudillos que luego se convirtieron en héroes, la figura de Hidalgo, la figura de Allende, la figura de Aldama, de un joven Mariano Jiménez, que la historia los ha juzgado como, más que juzgado, los ha establecido los primeros o como los iniciadores, pues precisamente vamos a darles ese tratamiento como los iniciadores, sin juzgarlos con la pasión humana de seres humanos, hijos de su circunstancia, sino simplemente como los iniciadores del movimiento independentista. Cada uno tenía, digamos, la fortaleza que le faltaba al otro. Hidalgo tenía sapiencia, Allende, sin dejar de tenerla, era el de esa primera etapa. Tenemos a un Juan Aldama, que inmediatamente se distinguió por ser un líder táctico, al igual que Mariano Abasolo, nombrado mariscal de campo, y Mariano Jiménez, sin ser soldado, él era un administrador de las minas de Mellado. También, al saber el manejo de las armas, le termina por encabezar ciertos batallones al que Hidalgo le encargó en ese momento. De hecho, Mariano Jiménez fue de los que el padre Hidalgo y el general Allende, ya en ese momento general, lo comisiona para que vaya a entrevistarse con el virrey Venegas para que rinda en la plaza de la Ciudad de México, cuando después de haber derrotado al ejército realista en la batalla del Monte de las Cruces. Entonces, retomando la figura de Hidalgo como iniciador, pues es aquel líder que, teniendo seguidores por su investidura sacerdotal y teniendo amigos por su sapiencia, es un idealista. Qué padre, la verdad es que platicándonos ahorita hasta se me hace la piel chinita. Créeme que yo soy un amante de esta etapa y y se me vinieron a la mente muchas escenas de la serie Gritos de Muerte y Libertad del maestro Krause. La verdad es que sí, muchas de esas etapas, ¿verdad? Lo que mencionabas ahorita, cuando Hidalgo pues menciona que él no va a ver el fin de esta lucha por la grandeza que iba a tener este movimiento. Pues sí, un personaje muy, muy importante. Y dentro de esto yo creo que podemos resaltar otra pregunta importante y se van a ir dando los personajes, que me gustaría escuchar un poquito de Morelos y de Guerrero. Pues revisemos algunas de las batallas más emblemáticas, ¿verdad? Teniéndolo en el orden, primero, pues pudiéramos decir, ya nos hablaste un poquito de la importancia de este grito de Dolores, de por qué la gente sigue a Hidalgo, pero ahora hay una parte importante que como guanajuatenses tenemos, la lucha en la Lóndiga de Granaditas. ¿Qué pasa en la Lóndiga? ¿Qué ideas genera Hidalgo al momento de ver tantos muertos en la Lóndiga? Allende, Hidalgo de tener que haber sido, si no me equivoco, me corriges, creo que ahí muere su amigo,
Riaño. ¿Qué pasa? Platícanos un poquito, Oscar. Bien, bueno, al haber tenido que adelantar el movimiento, pues tal vez, y eso ya es una conclusión muy personal, después de haber leído a varios autores, y tal vez lo que pretendían era luchar o avanzar lo más que se pudiera e ir ganando adeptos. Después de salir de Guanajuato, eh, perdón, después de salir de Dolores, se encaminan hacia Guanajuato. En Celaya ponen preso al padre sacristán y encuentran la primera contribución, a lo mejor involuntaria, de 150,000 pesos en plata, que digamos que es la primera inversión que tiene el ejército insurgente en, en la historia. Pasan por el santuario de Atotonilco, donde toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, toman San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende ordena Hidalgo que se ponga presos a todos los españoles peninsulares de la villa, y empieza ahí un poco ese resquemor, esa falta a lo mejor de visión militar de Hidalgo, que recordemos que no era militar, era un hombre muy brillante, pero no era un militar. Y tal vez en ese momento Allende, porque pues tenía muchos amigos en la vida de San Miguel, tal vez pensó en ese momento que pues el proceder no iba a ser el correcto de ahí en adelante. Sin embargo, hasta ese momento pues el movimiento tenía que ser al unísono para no resquebrajarse antes de empezar. Una vez tomado San Miguel, Allende le propone a Hidalgo quedarse unos días para pues organizar, porque salieron todos muy rápido y necesitaban como que establecer un plan de acción. Hidalgo se niega, obviamente, porque dice, si nos quedamos, alguno de las partidas de los generales realistas nos pueden dar alcance y aquí se termina todo, y por lo menos hay que luchar en algún momento. ¿Cuál es entonces el punto estratégico en ese momento de la campaña? Pues precisamente la ciudad de Guanajuato, una de las ciudades más ricas de este reino de la Nueva España, por su producción de minera en plata. Hidalgo, con esa, digamos, sapiencia y sabiendo que Riaño era su amigo, le manda dos misivas. La primera, precisamente desde San Miguel el Grande, de la cual no obtiene respuesta. Al no obtener respuesta, no le queda otra, o más bien decide continuar avanzando, y en un lugar llamado la Hacienda de Burras, que está entre el camino de San Miguel y Guanajuato, se acuartela y ahí le manda otra misiva que según los historiadores está fechada el día 25 de septiembre de 1810, es decir, 3 días antes de decidir el ataque a la Alhóndiga. Ese día que recibe la misiva en Guanajuato, el intendente Riaño, es cuando junta a las autoridades eclesiásticas y civiles de la ciudad para establecer un plan ya no de acción, porque le habían dicho y estaban en lo correcto. El ejército de Hidalgo venía con más de 5,000 hombres. La guarnición de Guanajuato no contaba más que con 200, y si acaso había logrado que la guarnición de Irapuato y la guarnición de Silao le prestaron unos cuantos soldados, pero no llegaban ni siquiera a 400 soldados, contra 5,000, pues si no soldados, sí 5,000 personas dispuestas al ataque. Pues era una situación de bastante desigualdad. Riaño, confiado en que ya Félix María Calleja, un general que había hecho su carrera militar aquí en la Nueva España, había llegado con, si no mal recuerdo, con el segundo conde de Revillagigedo a finales del siglo XVIII, había obtenido sus mayores grados como parte de la milicia novohispana, y en ese momento Calleja estaba en San Luis Potosí. Obviamente le piden ayuda, pero pues recordemos que en ese momento los caminos no son como los de ahora, y cuando mucho, yéndose muy rápido y movilizando toda su tropa, Calleja iba a llegar ahí en 5 o 6 días. Riaño estaba confiado en que podían resistir, y surge la idea
guardar los caudales de la ciudad, porque también se entera de lo que pasó en San Miguel y pasó en Celaya, guardar los caudales de la ciudad dentro de la Alhóndiga y mantener ahí el sitio o el cerco hasta que pudiera llegar Calle. Obviamente, con toda la situación y cuando los mineros, la gente del pueblo, en su mayoría, porque vamos a descartar un poco la parte romántica que nos han enseñado desde que estamos en la primaria, de que todos eran buenos y unos eran buenos y otros eran malos. Vamos a darle el justo valor a la parte historiográfica, porque no todos no todo el pueblo de Guanajuato estaba de acuerdo con el movimiento de Hidalgo. Es decir, no por el hecho de ser campesino o minero, inmediatamente se ponía la causa o se daba pues a sí mismo el nombramiento de insurgente. También había que comentar al pueblo. Y en ese momento, cuando vieron que los estaban abandonando, porque el ejército de Hidalgo ganó muchos partidarios para continuar engrosando las filas del ejército. Entonces el ataque a la Alhóndiga de Granada pues prácticamente fue un cerco, fue un tiro al blanco, en el cual pues no había manera de defenderse. Las pocas barricadas que pudieron poner a unas cuantas cuadras en lo que es ahorita la calle de los Pocitos, en la bajada del río Cata, en la puesta de Mendizábal, pues no sirvieron de mucho, las tuvieron que abandonar para venir a proteger la Alhóndiga. Entonces el 28 de septiembre de 1810 comenzó el ataque alrededor de las 6, 7 de la mañana, y a las 5 de la tarde la Alhóndiga estaba rendida, con Riaño muerto y con una turba iracunda invadiendo, robándose los caudales. De hecho, hay una anécdota muy significativa, muy curiosa, que después de tomar la Alhóndiga y ante la pila de cadáveres, sobre todo de españoles, había, dicen que la gente de las castas, los indígenas, tenían la curiosidad y los desnudaban. ¿Por qué los desnudaban? Y es que decían que los españoles eran judíos y que los judíos eran hijos del diablo y les estaban buscando la cola a los muertos. Lo que nos habla pues de una mala organización, pues va a derivar siempre en lo que diga la mayoría, aunque esté mal dicho, pues vamos a convalidarlo o a establecerlo. La toma de la Alhóndiga significó el establecimiento de dos líneas completamente distintas del movimiento. Por un lado, estaban los que apoyaron la toma de la Alhóndiga y estaban los que condenaron la toma de la Alhóndiga. Entre los que condenaron la toma de la Alhóndiga estaba precisamente el autor, como les venía diciendo, Lucas Alamán. ¿Sí? Lucas Alamán estableció que la toma de la Alhóndiga, más que ser una batalla, fue una matanza. Y eso desacreditó el movimiento entre muchos que lo habían empezado a apoyar. A final de cuentas, la otra parte que resultó, digamos, positiva para los insurgentes fue que el ejército realista, y en este caso, pues su capitán general, que era el virrey Venegas, que por cierto, eso es otro punto importante a rescatar por el plano político y social. El virrey Venegas había desembarcado en Veracruz apenas el 13 de septiembre y llegó a la Ciudad de México el día 14. Para el día 16 vienen las noticias del levantamiento, es decir, todavía ni siquiera tenía una semana en el cargo cuando ya tenía encima pues este movimiento popular. De hecho, el virrey Venegas fue el que acuñó el término insurgente, el que va en contra de la gente o el insurrecto, el que está en contra de las buenas costumbres. Y lejos de ofenderse, pues tomaron ese apelativo como el nombre de batalla, como insurgente. Muy bien, la verdad es que
tantas batallas dentro de la guerra emblemáticas nos hacen recordar, ¿verdad? Como bien lo mencionas, en la primaria, en las escuelas, en los videos, muchas veces nos platica nada más una parte de la historia y pues bien el día de hoy nos estás ilustrando un poquito más allá. Dentro de la misma primera etapa, pienso yo, viene lo de la lóndiga y siguen otros dos partes bien importantes. Un, una fractura pudiera ser otra vez la división entre las ideas de Allende e Hidalgo en el Monte de las Cruces y que esa separación después se vuelven a encontrar en el Puente Calderón y pues bien pone fin a la primera etapa con su muerte y fusilamiento de ambos. ¿Qué me pudieras platicar de esa parte del Monte de las Cruces y, de, y del Puente Calderón? Bien, ya una vez tomado Guanajuato, se dirigen a Valladolid. En Valladolid recibe Hidalgo de el nombramiento, no nombramiento, perdón, disculpen, recibe la noticia de que pues está excomulgado y que esa excomunión la firma nada menos y nada más que su amigo Manuel Abad y Teipo. Y el mismo Hidalgo, conocedor de las leyes eclesiásticas, establece que mientras Abad y Teipo no hubiera sido ungido como obispo titular, siendo obispo electo, él no podía firmar esa excomunión. Esa excomunión también espantó a muchos seguidores, pero eso no detuvo el movimiento. Tras Valladolid, el siguiente punto fue, como bien lo acabas de mencionar, el Monte de las Cruces. La batalla del Monte de las Cruces significó la primera batalla real para el ejército insurgente. A pesar de que fue una victoria pírrica, recordando que el término pírrico se refiere a aquella batalla en la cual ganas, pero con muchas bajas, y eso fue lo que sucedió. Allende ya sentía que estaban a un paso de la capital, pero Hidalgo reconoce en sí que ha ido o que no puede entregar una ciudad desprotegida a la turba con la que venía. Hasta ese momento se dio cuenta de todo lo que podía ocurrir en la Ciudad de México. Hubo enfrentamientos verbales entre ambos personajes. Cuando Hidalgo le dice a Allende, nos regresamos al Bajío, pues Allende se molesta, dice, ahora resulta que el cura ya no quiere pelear, que antes no tuvo tantos miramientos, que en Guanajuato no se comportó así, y deciden pues a regañadientes regresarse. Cuando venían de regreso al Bajío, se encuentran con los ejércitos de Félix María Calleja y del intendente Manuel Flón, conde de la Cadena, intendente de Puebla. Y el intendente de Puebla, don Manuel Flón, pues también traía ahí una afrenta familiar porque pues resulta que Flón y Riaño eran concuños, se habían casado con dos hermanas y pues ya se imaginarán también entre la cuestión del deber militar, el deber patriótico y la afrenta familiar, pues don Manuel Flón tenía cuentas pendientes con los insurgentes. La batalla de San Jerónimo Aculco, lugar que se encuentra entre el Estado de México y el Estado de Querétaro, significa entonces la primera gran derrota para el ejército de Hidalgo y de Allende. En ese momento hay una separación, literalmente una separación. Allende se va a Guanajuato, Hidalgo regresa a Valladolid. Unos meses, mes y medio después, se vuelven a reunir ambos en Guadalajara. En Guadalajara, Hidalgo tiene el primer esbozo de lo que vendría siendo un gobierno insurgente, ya que el cura José María Mercado había capturado un par de cañones en el puerto de San Blas, lo que permitió que toda la zona de la Nueva Galicia pues estuviera un poco bajo el dominio insurgente. Estaba el padre Torres, como les digo, el padre Mercado, estaba José Antonio El Amo Torres. Digo El Amo Torres para no confundirlo porque existió un padre Torres, pero este fue parte de la Junta de Jauquilla y en la etapa de la resistencia con Francisco Javier Mina. José Antonio Torres, conocido como El Amo Torres, otro destacado
criollo que puso su fortuna y su hacienda al servicio de la causa insurgente. O sea, al llegar a Guadalajara, pues Guadalajara ya era de Torres, San Blas era del pura Mercado. Entonces, la capital novogalaica, la capital de Nueva Galicia, se convierte en la primera gran capital insurgente. Tan es así que Hidalgo tiene el tiempo de mandar a hacer el primer gran publicación del Despertador Americano, un diario para establecer las ideas insurgentes, a pesar de ser un territorio o un país casi analfabeta, pues le resultó algo conveniente para poder dar a conocer las ideas. También ahí mismo en Guadalajara firma el decreto de la antiesclavitud, de la no esclavitud, nombra como secretario de Estado y Despacho a don Ignacio López Rayón. Quiere decir que Hidalgo ya tenía una idea de un gobierno insurgente. Cuando Allende lo alcanza en Guadalajara, tienen otra discusión, otra nueva discusión en cuanto a qué es lo que está haciendo, nos está llevando de derrota en derrota. Dice, aquí estamos organizando un gobierno. Dice, pues yo creo que ya no va a haber nada que gobernar si seguimos perdiendo territorio. Y ahí es donde se le da la importancia de reorganizar al ejército, cosa que se hace entre diciembre y enero en diciembre de 1810, enero de 1811, hasta que los primeros días de enero deciden ahora sí salir a batir a Calleja para regresar por el camino que habían salido huyendo. Era tal la confianza de Hidalgo antes de Calderón, que según otro de las leyendas urbanas que podemos llamarles, decía, no se preocupen caballeros, vamos a desayunar en Calderón, vamos a comer en Querétaro y vamos a cenar en México. Era tal la confianza porque por cada soldado realista había tres soldados insurgentes. Eh, a pesar de que al general Calleja ya se le había unido el brigadier José de la Cruz. De la Cruz había recuperado parte de lo que es el actual Nayarit de las manos del cura Mercado, y reuniéndose pues le dieron la batalla final a Hidalgo en Puente de Calderón. Llegó un momento en el que, según cuentan las crónicas militares, el ejército de Hidalgo y Allende literalmente rodeó el ejército realista, pero al no tener un orden, un establecimiento de batalla, pues las tropas de Calleja, que en su mayoría contaba con soldados de carrera, pudieron abrir las líneas, y en una de esas aberturas de líneas, un cañonazo voló el carro donde guardaban la pólvora y los pertrechos del ejército insurgente. El carro incendiado se vino colina abajo, lo que provocó un desorden, la retirada de varios de los soldados insurgentes y la derrota final. Ya una vez derrotado, empiezan a hacer rentas. Abasolo se había regresado a Guadalajara, Allende intentó dar una última carga de caballería, Rayón intentó cubrir la retaguardia, pero finalmente Calderón fue un desastre. Ese desastre provocó que la huida de los insurgentes ya no fuera ordenada, sino de una manera desordenada y con rumbo, ahora sí desconocido, hasta que pudieron dar el toque final al rumbo hacia el norte. En ese momento, como dice la historia oficial o la historia que nos han venido contando, en ese momento no deciden ir a Estados Unidos. La decisión de ir a los Estados Unidos se dio una vez que ya habían pasado por la hacienda de Pabellón en Aguascalientes, que habían llegado a Zacatecas, y en Zacatecas, Hidalgo tiene que cederle el mando militar a Allende y prácticamente también el mando político. Digamos que en ese momento el padre Hidalgo se convierte en algo así como una figura decorativa para seguir teniendo a la gente de su lado. Existen también rumores, que eso todavía no está comprobado históricamente, por ahí debe haber algún archivo perdido, que Allende le había pagado a ciertos religiosos de Guadalajara para envenenar a Hidalgo. Esa es una cuestión que se ha venido manejando desde hace muchos años. O sea, el bribón del cura que nos está llevando de derrota en derrota. En Zacatecas, entonces, toman la decisión final
de ir a los Estados Unidos a conseguir armas y dinero y regresar. Le habían ofrecido primero a Basolo el mando, pero a Basolo lo rechazó. Rayón lo acepta, regresa Rayón al Bajío, mientras que los principales jefes van hacia el norte, pasaron por Zacatecas, por Saltillo, por Monclova, y en las novias de Baján, pues son aprendidos en, en marzo de 1811, eh, son juzgados. Los primeros en morir pues son los civiles, en este caso pues, don Mariano Jiménez, Mariano Hidalgo, hermano de Miguel, que fue en algún momento tesorero del ejército insurgente. Después, pues ya los militares, los hermanos Aldama, eh, el mismo Ignacio Allende, son los que son fusilados porque tienen que tener un juicio de guerra. Y por último, pues es fusilado Hidalgo el 30 de julio de 1811, después de haberle quitado el fuero eclesiástico, de haber sido juzgado, de haber hecho que firmara una retractación y, y finalmente, pues como bien lo sabe la historia, pues las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron regresadas a Guanajuato para ser colgadas y exhibidas en la Lóniga de Granaditas. Entre el paso de la Ciudad de México, entre lo que iban de Valladolid a la Ciudad de México la primera vez, antes de la derrota en Aculco, antes de la victoria en el Monte de las Cruces primeramente, Hidalgo se encuentra en Indaparapeo, un lugarcito saliendo de Valladolid, a un ex discípulo suyo del Colegio de San Nicolás, a José María Morelos y Pavón. Morelos, un hombre de talento natural y que por necesidad había entrado a la carrera eclesiástica porque su familia tenía eh, un puesto que en ese momento era heredable, eh, una, si mal no recuerdo, era una canonología, y necesitaban a alguien para poderle heredar. Entonces, la madre de Morelos, doña Manuela Pavón y Pérez, le dice que pues no hay que dejar perder esa herencia, y José María entra al sacerdocio, primeramente a la escuela, pues a la carrera eclesiástica a los 25 años, cuando pues en ese momento se entraba a los 12 o 13, entonces se imaginan cómo estaba la diferencia cuando estaba en el seminario Morelos a los 25 años, ya prácticamente hecho un hombre, con muchachitos de 12 o 13, precisamente para no perder esta cuestión de herencia familiar. Obviamente Morelos, al no ser un hombre, a diferencia de Hidalgo, de clase media acomodada, sino más bien de expresión humilde, pues al ser ordenado sacerdote, lo mandan a lo más recóndito del curato de Michoacán, a un pueblo, primero a un pueblo llamado Churumuco, en donde enferma su mamá, pide su traslado, y en lugar de acercarlo a la meseta, al lugar más fresco, lo establecen más en tierra caliente, en Carácuaro, y ahí en Carácuaro es donde se entera del movimiento que inició Miguel Hidalgo, y lo va a buscar. Originalmente Morelos busca a Hidalgo no para ser un capitán ni un comandante, sino para encargarse como capellán de las almas del ejército insurgente. Y pues según los testigos de ese momento, dijo, será usted no capellán, sino general. Conoce la tierra caliente, necesitamos abrir otro frente, váyase para allá. Lo único que le dio Hidalgo a Morelos, no un arma, no hombre, le dio un papel por por la presente comisión en toda forma a mi lugarteniente, el bachiller don José María Morelos y Pavón, para que levante armas en el rumbo del sur, conforme a las instrucciones verbales que le da don Indaparapeo, Michoacán, 20 de octubre de 1810. Con ese nombramiento se fue Morelos, se regresó a Carácuaro. Les digo, Morelos es un hombre de talento natural,
organiza una partida, no de quien se quisiera ir con él, porque dijo, necesitamos quien se quede aquí para cuidar los campos y que nos den de comer a los que estamos peleando. Solamente quien tenga un arma se va a venir. Y empezó el ejército de Morelos con 25 personas. Y su primera encomienda era tomar Acapulco. La primera vez que llegó a Acapulco, no pudo tomarlo porque lo traicionó el capitán José Gago, un capitán español de la milicia realista, y dice, pues, no se pudo ahorita, pero volveré en algún momento. Tal fue el impacto de Morelos en la lucha, que sus campañas duraron prácticamente 5 años, sin lograr tampoco, pues, finalmente la consumación, pero sí dar un paso importante en la organización política y social eh, al movimiento insurgente. No tanto a la cuestión de la consumación, sino más bien hubo una idea política y hubo una idea social todavía más clara que la que pretendía Hidalgo, porque Morelos literalmente en algún momento llegó a tener rodeada la Ciudad de México. Sus tropas estaban en Puebla, estaban en Tlaxcala y en el actual Estado de México. Y ese era uno de los grandes temores. Literalmente tiene rodeada la capital. ¿Sí? Hablando de uno de los grandes, de las grandes hazañas o de las grandes batallas, como lo menciona maestro Raúl, pues está el sitio de Cuautla. Fueron 72 días, perdón, 92 días de sitio y salieron sin una sola baja. Todos famélicos, todos enfermos, pero sin una sola baja. Y entonces, pues, eso colocó a Morelos no solo como uno de los principales estrategas a nivel local, sino a nivel mundial. De ahí surgió otra, y ese sí es un mito completamente descartable. Dicen que Napoleón dijo, denme a 5 Morelos y conquisto al mundo. Eso es una mentira. Obviamente eso lo dijeron los grandes, vamos a decir, salameros de la historia. En realidad sí se reconoció el talento natural de Morelos, pero Napoleón nunca dijo esa situación. Ese fue un triunfo más de temple, más que de estrategia. Viene después, en el año 1813, en Chilpancingo, el primer congreso insurgente, en donde hay representantes de hasta ese momento todo el territorio conquistado de parte del ejército. Había representantes desde el Nuevo Reino de León hasta Michoacán. Sin embargo, y ahí es donde pues se da a conocer el buen o mal carácter que siempre hemos tenido los mexicanos, empieza a haber diferencias entre Rayón y Morelos. Rayón pues había sido el encargado de Hidalgo, pero Morelos también. Entonces, si bien no hay algún documento o algún juicio que establezca que los dos estaban peleando por el mando, sí hubo ciertas rencillas precisamente por esas diferencias políticas que pudieron llegar a tener ambos, tanto Morelos como Rayón, porque no hay que descartar a todos aquellos insurgentes que no aparecen, digamos, en la primera línea, como Morelos, como Guerrero. Hubo también gentes como Quintana Roo, como la misma Leona Vicario, como Ignacio López Rayón, personas que de una de otra manera no solamente estuvieron en el campo de batalla, sino en el campo político. ¿Sí? El genio de Morelos, pues, se distinguió también por saber elegir, a lo mejor con buen ojo solamente o sabiendo la psicología de las personas, pues a buenos lugartenientes. Estuvo en sus filas a los hermanos Galeana, al padre Matamoros, padre Mariano Matamoros, a los Bravo, Leonardo y su hijo Nicolás, y, y supo entonces encaminar la lucha a una cuestión más organizada, porque sabía que la guerra no lo era todo. Una vez que ganamos, ¿qué hay que hacer? Organizar. Se dio durante la etapa del movimiento en el que Morelos lo encabezó, se empezó a acuñar moneda insurgente, peso, reales, medios reales, peseta, que por ahí todavía está en algún museo de numismática, en Oaxaca, en Carácuaro, en Morelia, y se da esa organización, ¿sí? Sin a lo mejor, como dije hace un momento, ser
el, un parteaguas, porque de hecho Iturbide tenía una vaga idea de poder establecer un gobierno, no de manera de Congreso, sino un gobierno más bien propiamente mexicano, ya en ese momento. Las ideas de Morelos sirvieron solamente en el momento para tener una organización, ¿sí? Lo que la historia les otorga, tanto Hidalgo como Morelos, en su carácter de organizadores, pues es precisamente esos primeros esbozos de gobierno en un México que todavía no terminaba por separarse de España. Muy bien, la verdad es que, como lo mencionaban, en esta, por llamarlo una segunda etapa, porque si bien, pues Hidalgo le encomienda esa parte con ese nombramiento a Morelos, pues podemos rescatar cómo Morelos hace todas estas hazañas, aquel congreso de Chilpancingo, aquel sitio de Cuautla que tú mencionas, y yo creo que una persona que si bien decimos en el sitio de Cuautla, para Félix María Calleja decía, pues si logramos derrotar al gran Hidalgo, al gran Allende, pues Morelos va a ser un pan comido, ¿no? Y la realidad es que no es así, la realidad es que lo que nos platicas, o sea, Morelos le hace ver su suerte a él y a varios, y llega esa parte de la guerra, mencionamos que ahora sí se ve un poco más de idea de independencia con con el Congreso que mencionas. Para ir cerrando en esta parte, vemos que pues viene otra vez, pues no sé si llamarlo la pérdida en esta segunda etapa o en la muerte de Morelos, y pues damos paso ahí en ese trance antes de llegar a 1821, pues viene un personaje a apoyar la causa, que para algunos es raro porque era pues extranjero, si no me equivoco, que es Francisco Javier Mina. Sigue alguien que le hereda muchas de sus ideas, Guerrero, y pues se da esta parte de la consumación con una idea de Iturbide, donde pues si bien lo que él buscaba era convertirse en emperador, pero pues de cierta manera se logra la consumación y lo que celebraremos mañana, que es la entrada del ejército trigarante, que después pues nos lleva a hacernos varias cuestiones, varios cuestionamientos como ciudadanos mexicanos, si de verdad estamos practicando una independencia o no. Pero bueno, como dijimos, nos daría para muchísimos podcasts todo esto, pero te quisiera escuchar ya en esta recta final, ¿qué pasa? La figura de Mina, como bien lo acabas de mencionar, es una figura que yo llamaría que todavía no le hacen la suficiente justicia, independientemente de que sí sus restos están en la columna de la independencia. Mina aún está como muy abandonado por la historia de la independencia. Se trató hace unos años, con mucho éxito por cierto, revivir por esta zona del Bajío las campañas de Mina. De hecho, pues tengo la oportunidad ahorita de dirigir precisamente una escuela con ese nombre, eh, y creo que ahí caí, como se dice literalmente, caí en blandito porque eh, no estará Morelos, pero está Mina, y a Mina también hay que tenerle su respectiva parte. Les digo, sin juzgar, porque la pasión por la historia es bastante fuerte, sobre todo porque la historia la escriben los hombres. Hay un dicho, un adagio que reza, la historia la escriben los que la ganan. Quiero hacer ahorita un paréntesis precisamente por esa cuestión. En Guadalajara, saliendo de Guadalajara, donde es el puente Calderón, está una estatua, un monumento más bien, precisamente a la batalla de Calderón. Y no recuerdo ahorita quién mencionaba que México es el único país que le hace honor a las derrotas. Entonces, la cuestión con la figura de Francisco Javier Mina es precisamente la integridad o la voluntad con la que él quiso venir a pelear. De hecho,
la muerte de Morelos a él le llega ya prácticamente muy después. Él tenía la idea de venir a buscar a Morelos. Le dijeron que pues, Morelos ya no existía. Él toma la iniciativa de venir a luchar, llega a Soto la Marina, invitado por Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando se queda en Soto la Marina y Mina se viene a buscar a lo que en ese momento pues podemos decir que era el último reducto de gobierno insurgente, que era la Junta de Jauquilla. Jauquilla es una pequeña isla en el estado de Michoacán, cerca del pueblo de Zacapu, en el que todavía sesionaban los pocos congresistas que en ese momento quedaban y que sobrevivían desde Chilpancingo y desde Apatzingán. Sin embargo, y como podrán ustedes imaginar, pues no faltó el envidioso, ¿verdad? No faltó el envidioso que siendo Mina extranjero, y por qué me va a venir a mandar, y este que sabe, digo, ya ven que eso ni se le da aquí al mexicano, y terminó por ser derrotado, no tanto por falta de estrategia, porque era un estratega brillante, sino más bien por falta de apoyo. Intentó tomar Guanajuato, fue rechazado Guanajuato, tomó León. Aquí en León estuvo unos cuantos días, volvió a ser rechazado. En ese momento decide con Pedro Moreno, que Pedro Moreno se vaya a hacer fuerte en la región de Pénjamo, mientras él intenta como retomar esta parte del Bajío guanajuatense. A Moreno lo sitian, Mina va en ayuda de Moreno, rompen el sitio. Sin embargo, en 1817, en septiembre de 1817, Mina es capturado por el capitán Orrantia y pues fusilado en el puerto del Sombrero. Es capturado en el rancho del Venadito y fusilado en el puerto del Sombrero, ya que pues representó Mina esta etapa de la resistencia al entonces virrey, porque en ese momento ya Calleja había dejado de ser virrey. Haciendo un poquito de recuento, que esto fue una parte que a lo mejor no tocamos, pero hacerla rápido. Los virreyes de la guerra fueron, en ese orden cronológico, Francisco Javier Venegas, del año de 1810 al año 1813, Félix María Calleja, del 13 al 16, del 16 al 19, si no mal recuerdo, porque el último fue O'Donoghue, el virrey Juan Ruiz de Apodaca, y después de la derrota de Mina, a Juan Ruiz de Apodaca le otorgan el título del conde del Venadito, precisamente, lo que provocó también pues ciertas burlas, porque a su mujer le decían la Venadita y la pobre señora pues apenas si cabía en el vestido, la pobre, entonces pues, de Venadita no tenía nada. No es un chiste misógino, para no os vaya a cortar el tub, es una anécdota. Es una anécdota. Que está de moda. Entonces, a la muerte de Mina, el virrey Juan Luis de Apodaca empieza a soltar indultos. Les decía yo a mis alumnos, como si fueran volantes de pizzería, ahí te va el indulto, ahí te va el indulto. Muchos se acogieron al indulto, muchos ex insurgentes cuando la vieron perdida, pero hubo dos que resistieron. En este caso, Miguel Adauto Fernández Félix, que nosotros conocemos como Guadalupe Victoria, que se fue a sitiar él mismo a Veracruz, y pues Vicente Guerrero. Guerrero había sido uno de los lugartenientes de Morelos. Guerrero era arriero y trabajaba en la hacienda de don Leonardo Bravo. Fue Leonardo Bravo el que le presenta a Vicente Guerrero a Morelos, y Guerrero estuvo presente en varios de los principales gestas que tuvo Morelos en el transcurso de los 4 años de campaña. Al no apoyarse el indulto, todavía Guerrero parte de la resistencia a la muerte de Mina, pues el virrey Apodaca dice, pues no quieres por las buenas, vamos a ver si tu padre te convence, y ahí es donde surge la famosa frase de la patria es primero, y Guerrero no claudicó como la victoria. Ya en ese momento tanto Nicolás Bravo como López Rayón estaban presos esperando proceso.
fueron juzgados precisamente por esa ley del indulto del virrey de Apodaca. Pero aquí es donde empieza la situación política de España a cambiar la situación política en la Nueva España, precisamente. Después de la derrota de Napoleón y el regreso de Fernando VII, muchos de los grandes intelectuales en España que habían estado luchando en contra de la invasión francesa establecieron que tal vez era el momento de que la monarquía ya no fuera absolutista, sino constitucional. Esa monarquía constitucional llevó a las juntas de gobierno que estuvieron al frente del gobierno español en ausencia de Fernando VII a establecer una constitución, primero en 1812 en la ciudad de Cádiz, que no se pudo llevar a cabo aquí no pudo entrar en vigor aquí en la Nueva España por la situación de la guerra, pero la retoman en el año del 20, la Constitución de Cádiz, y a Fernando VII no le queda otra más que jurar la Constitución, lo que provoca entonces que la situación política en España empieza otra vez a hacer efervescencia, porque estaban los constitucionalistas y los monarquistas, y aquí en la Nueva España la situación de la guerra había llegado a un punto tal que es cuando Agustín de Iturbide, otro militar criollo, por cierto, pariente de Hidalgo, pariente lejano por parte de la mamá de Iturbide, Iturbide aprovecha entonces la situación política para empezar a ganar adeptos. Ya para ese momento el virrey Apodaca es llamado a España, y una vez jurada la Constitución deja de existir la figura del virrey para convertirse en capitán general, y el capitán general que nombran para la Nueva España pues es don Juan de O'Donoghue. Cuando O'Donoghue llegó a la Nueva España, pues se encontró ya con una situación que, digamos, de forma muy general, porque reitero, sí me gustaría, si me dan la oportunidad después, como que desmenuzar varias de estas etapas para empezar a hilar situaciones, pero para no irnos de largo el día de hoy, Iturbide ya había ganado adeptos, no en la cuestión política. Entonces O'Donoghue, que en ese momento pues no tenía la potestad para reconocer o no reconocer la separación, pues lo único que hizo fue el clásico, ¿no? Déjame ver, lo checo y te llamo. Entonces la situación fue que ya O'Donoghue encontró un país, un territorio, pues si no pacificado, sí por lo menos en su gran mayoría convencido, pues que había llegado el momento, y eso fue gracias a Iturbide. La verdad es que cerramos con esta etapa. Pues sumado a esto viene esa idea de Iturbide, de lograr ya esa unificación de un solo ejército con Guerrero, de llegar a lo que es mencionado ahora sí, la independencia el 27 de septiembre de 1821. Me gustaría nada más brevemente, pues que nos platicaras ya para ahora sí ir cerrando. Ya nos están marcando que se nos está acabando el tiempo. Pues cómo se da esta consumación en unas cuantas palabras, profe Oscar. Sí, les digo ya, esperemos que nos vuelvan a invitar para volver a establecer. La consumación no fue otra cosa más que el acuerdo político, ¿sí? El acuerdo político entre los realistas y ya los pocos insurgentes que quedaban. Independientemente de eso, fueron Iturbide y la representación criolla la que terminó por consumar la independencia, y Guerrero pues fue, digamos, el representante de los que habían empezado a luchar desde Hidalgo. Y pues, punto y aparte, Guerrero pues, no aparece como firmante en el acta de independencia. Pero eso ya es un tema que podemos ver en la continuación. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que en lo personal, y yo creo que todos los que nos escuchan, que nos ven, el productor, creo que nos volvemos a quedar así como en los capítulos de las películas, ¿no? De las series, de ay, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Porque la verdad es que esta etapa está para sacarle mucho, mucho de verdad. Ojalá que
en su momento podamos abrir un podcast de los diferentes personajes o de las diferentes etapas para hablarlo. Es un Sí, proyecto que vamos iniciando y pues te agradecemos de verdad tus aportaciones que créeme que en lo personal como maestro de historia me siguen enriqueciendo mucho y a mis alumnos que les vamos a pasar este enlace, alumnos del maestro Adán de varias escuelas, créeme que les va a llenar esta parte porque está muy claro y muy concreto y extendido a su vez esta parte de la guerra de independencia. Pues muchísimas gracias de verdad, vuelvo a reiterar gracias. amigo, como gran conocedor de la historia. Muchas gracias, gracias, profe Adán, gracias, amigo Raúl. Estamos a la orden. Muy bien. Es así que llegamos al final de otro capítulo de México Inmanente. Hemos desterrado juntos los recuerdos y lecciones que nos dejaron aquellos que caminaron antes que nosotros, explorando cómo su legado sigue vivo en cada rincón de nuestra historia. Pero recuerda, la historia no es solo pasado, es el presente que vivimos y el futuro que construimos.